Buen día, gracias a Dios, pues podemos una vez más estar comunicados, estar aquí trayendo un nuevo mensaje, un nuevo video para que usted sea edificado a través de la palabra. Pues gracias a Dios hoy tenemos esa intención y cada día, cada semana podemos estar trayendo un mensaje para que usted esté conectado con Dios, para que escuche la voz de Dios cada día. Pues la intención de nosotros de este Ministerio Cristiana Maranata, un remanente de justicia, es de esa manera de traer un alimento espiritual, de traer un mensaje para que usted día a día esté conectado con Dios. Bueno, para iniciar, pues yo quiero dar el título de este mensaje. Se llama Probados y aprobados por Dios. Entonces, sabemos que en el mundo, este mundo globalizado, este mundo donde hay muchas doctrinas, muchos mensajes, e inclusive por medio del Facebook, del Twitter, de todas estas redes sociales, se suben muchos videos y de diferentes ángulos o de diferentes perspectivas, pues se habla de la palabra de Dios. Hay mensajes que edifican, hay mensajes que edifican al alma, al espíritu y también a la carne. Entonces, pues la intención mía es de traer este mensaje que veamos cómo el Señor prueba a su pueblo y cómo realmente nos identificamos con el mismo Dios. Y Dios tiene que disciplinar también a su pueblo. Dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es el mensaje, probados, aprobados por Dios. Y de esta manera es que el Señor purifica a su iglesia, de esta manera es que nos edifica, de esta manera es que nos da un crecimiento espiritual para nuestras vidas. Entonces, hoy existen variedad de doctrinas, variedad de mensajes y pues lamentablemente pues este libro es tan amplio, puede usted eh, darle la perspectiva que quiera, darle el mensaje, hacerle hablar lo que usted quiera, pero gracias a Dios nos da un compendio de muchos libros los cuales usted puede acudir a ellos mismos porque la palabra misma se responde, la misma palabra es la que ella en un solo contexto podemos ver que es una sana doctrina. Y la sana doctrina en la que predicaron los apóstoles, la que nos dejó más de 13 cartas paulinas, un teólogo, porque era un teólogo muy grande como fue el apóstol Pablo, y pues él prácticamente a través de estos libros, pues él tiene la intención realmente mostrar lo que es la sana doctrina y derribar cualquier argumento del enemigo, cualquier argumento de Satanás que quiere desviar a su pueblo. Pues aquí tengo el libro de Santiago, era el libro de Santiago del capítulo 1, del versículo 2 al 4, voy a leer lo siguiente. Entonces, para orar, vamos a empezar a poner en manos de Dios este mensaje y que Él sea trayendo revelación de esa tu palabra. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por la oportunidad que me das una vez más de traer un nuevo mensaje, Señor, de poder, Señor, vivir tu palabra, de poder estar aquí conectados contigo. Te pido en este día, Señor, que traigas revelación, que traigas aplicación de tu palabra. Y que la misma presencia de tu Santo Espíritu, quien es nuestro Maestro, nos ayude a entender, nos ayude a discernir esta tu palabra, Señor, y a sacar, a escultar de ella lo que necesitamos para este día, Señor, que es la edificación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te doy gracias en este día, te pido que hables a aquellos que tienen, Señor, el corazón abierto, a ellos que quieren, Señor, escuchar tu voz. Háblales, convéncelos de pecado, de justicia y juicio, para que puedan llegar a ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya habiendo orado, pues ahora sí voy a leer la palabra que está ahí en Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice así: Hermanos míos, tened como por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, aquí Santiago nos comienza hablando de lo que es realmente tener gozo en las pruebas. Uno dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a tener gozo en una prueba? O puedo estar pasando una circunstancia difícil, puedo estar pasando por una separación de un matrimonio, puedo estar pasando por una enfermedad tal vez terminal, puedo estar pasando por una dificultad económica o diferentes circunstancias que tenemos todos y que vivimos cada día,
pues uno dice, bueno, ¿cómo va a tener uno gozo en esa situación tan difícil? O tal vez uno, alguna situación que uno dice, no, no tengo salida, de aquí no hay salida. Pero el Señor nos manda y por medio de Santiago nos dice que tener como sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Entonces dice, porque esta prueba lo que hace es que produce paciencia, ¿cierto? Y esta paciencia a través de la fe, ¿cierto? Nos produce paciencia. Y si tenemos fe, acordemos de que la fe es la certeza de lo que no vemos, ¿cierto? Y la convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que creemos y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí es donde empezamos a ver que Dios quiere que realmente crezcamos. Aún en esa situación difícil quiere que crezcamos. Acordemos de que el Señor Jesucristo pasó por muchas pruebas, muchas circunstancias en las cuales Él tuvo a veces que pedirle al Padre fortaleza, porque vio que era una carga muy pesada la que llevaba al ir a la cruz del Calvario, una carga muy pesada la que iba a enfrentarse. Entonces Él ora en Getsemaní y prácticamente Él se siente temeroso de todo lo que va a vivir, de todo lo que va a hacer, porque Él lo sentía, lo presentía. Entonces allí tuvo fortaleza y el Señor tenía que pasarlo por esta prueba, porque cuando Él le dice que si es necesario, pasa de mí esta copa, pues el Señor calla, el Señor no le dice nada, el Padre no le dice nada. Entonces quiere decir que tenía que pasar por esas circunstancias. Y a veces nosotros tenemos que pasar por ese horno de fuego, a veces tenemos que pasar por esas circunstancias para que podamos ser purificados, fortalecidos, y porque Dios sabe que más adelante va a venir una prueba todavía más dura, o no sabemos por qué circunstancias vamos a pasar más adelante. Entonces Él poco a poco nos va edificando y nos va guiando a que verdaderamente tengamos esa fe puesta en Él. Quiero ir allí también para mirar, ir reuniendo versículos y contextos. Allí en Hebreos 11, podemos mirar cómo estos grandes hombres, en el versículo 36, bueno, voy a leerlo desde el 34, dice acá, Hebreos 11, 34, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más que esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, y en el 39 dice, y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, aquí podemos ver todas las circunstancias que rodearon a todos estos hombres de fe, porque aquí está prácticamente reunidos todos estos hombres de fe en el Hebreos 11, y nos empieza hablando de la fe. Y todos estos hombres prácticamente fueron apedreados, como dice acá. Algunos recibieron resurrección, otros no. Algunos fueron vituperados, fueron en prisiones, ¿cierto? Y muchos fueron apedreados también, como en el caso de Esteban. Y gracias a ese apedreamiento de Esteban fue que vimos que hubo una conversión que fue prácticamente más adelante la del apóstol Pablo, un gran apóstol, gracias a que vio ese testimonio de Esteban, gracias a que vio que este hombre, a pesar de que estaba sucediendo o padeciendo esa prueba, esa circunstancia, estaba siendo apedreado prácticamente, ya estaba moribundo, ya iba a morir, cuando él prácticamente le ruega a Dios, le ruega al Padre por todos estos que le estaban apedreando. Les decía, Padre, no tomes en cuenta este pecado. Entonces se identificó con Cristo porque él mismo dijo eso, se identificó con el Señor Jesucristo. Entonces, en el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Pues el mundo no era digno de recibir todos estos hombres de fe, todos estos hombres que entregaron su vida, todos estos hombres que murieron, padecieron. Entonces, aquí era donde el Señor estaba probando y ahora nos prueba a nosotros. Probó a su mismo Hijo Jesucristo porque realmente Él tenía que ser probado para saber que realmente Él era el elegido para que muriera por todo el mundo entero, y pasó la prueba. Por eso fue que fue resucitado. Todos estos hombres de fe
también pasaron pruebas. Algunos pues recibieron lo prometido, recibieron todas las promesas que el Señor le había dicho. Algunos murieron sin todavía recibir todas esas promesas. Y entonces todo esto que nos muestra en Hebreos, y todo esto que dice que aunque alcanzaron un buen testimonio, porque dieron un buen testimonio a su generación, pues dice que prácticamente no recibieron lo prometido, porque lo iban a recibir allá en la gloria de Dios, allí más adelante cuando venga el reinado sobre esta tierra, van a recibir todas estas cosas. Entonces aquí es donde vamos viendo que el Señor quiere que seamos probados. Por eso es el título de ese mensaje, probados y aprobados por Dios. Entonces, en el momento en que somos probados en esta tierra, ya hablaba de las circunstancias que vienen sobre este mundo, el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido el mundo. Y si Él lo venció, pues nos quiere hacer a nosotros también vencedores. Por eso es que a veces permite las pruebas, permite las circunstancias duras en nosotros, para que también crezcamos, para que también nos convertamos en fuertes espiritualmente y que podamos pasar cualquier circunstancia, podamos así como estos en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, que hombres que se entregaron su vida y sabían que los iban a mandar allá al horno, a ese horno que había sido calentado 7 veces más allí en Nabucodonosor, y por la fe de ellos, por ese testimonio que dieron, fue que Nabucodonosor prácticamente también se convirtió, y fue un rey que se convirtió, a pesar de que tuvo que pasar muchas circunstancias y pruebas más adelante, pero se convirtió al Señor. Él fue uno de los que recibió prueba. Ahora quiero ir allí a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así. Dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, de verdad. Entonces, aquí vemos que nos está diciendo Pablo que nosotros tenemos que presentarnos como obreros aprobados por Dios, que a pesar de las circunstancias y todas estas cosas que vengan a nuestra vida, pues ser hombres de fe y hombres que verdaderamente se paran firmes ante cualquier circunstancia y aún sin ver, porque nosotros somos esa generación de que no ve milagros, que no creemos por ver milagros. Eso es una mentira que dice que el que ve milagros se convierte a Cristo, ¿no? Cuando estaba el Señor Jesucristo en esta tierra, muchos vieron muchos milagros, vieron muchas cosas de Jesús, pero aún así muchos no se convirtieron. Entonces es una mentira que las personas se convierten viendo milagros, ¿no? Viendo milagros trae emoción, trae de pronto efervescencia en ese momento, pero después se va pasando y realmente la fe nunca crece, nunca ha crecido. Pero a través de las pruebas es que se crece la fe. A través de las pruebas es que podemos ver cómo el Señor obra en nosotros, cómo nos ayuda a acercarnos a Él. Porque si todo marchara divinamente, pues nunca necesitaríamos de Dios, nunca necesitaríamos acercarnos a Él para pedirle por una circunstancia difícil que estuviésemos pidiendo. Entonces, Él por eso le habla aquí hermanos, Santiago dice hermanos, porque se trata de creyentes, se trata de personas que ya confían en el Señor, en que saben todas las historias o han leído todas las historias de la palabra de Dios, y que todos estos hombres de fe nos ayudan a fortalecernos a nosotros mismos, que tenemos que ser probados por Dios, que tenemos que ser hombres que se presentan a Dios aprobados, ¿cierto? Con una diligencia, dice diligencia, o sea, siempre estar atentos, siempre estar trabajando, laboriosos, predicando, enseñando, pues llevando ese mensaje que nos hace fuertes. Porque usted cuando va y le lleva el Evangelio a una persona, y tal vez esa persona en sus circunstancias que está peor que usted se da cuenta que hay personas que necesitan mucha ayuda, que necesitan mucho de Dios, y lo que nosotros estamos pasando, viviendo, no es nada comparado con lo que de pronto tal vez estas personas están pasando. Entonces aquí es donde debemos buscarlo con diligencia, debemos verdaderamente ser probados para que podamos ser aprobados, como Dios hizo con todos estos hombres que aprobó y que los dejó registrados en este libro, porque fueron hombres que, aunque fallaron, aunque pecaron, porque si nosotros vemos la historia de Abraham, él pecó, Moisés, cada uno de ellos pecó. Es una mentira de que ellos eran santos, eran apartados totalmente para Dios y que nunca pecaron, porque vemos en cada historia de cada uno de estos hombres, muchos de ellos pecaron, fallaron, pero que el Señor los restauró, volvió y los fortaleció
y los usó como instrumentos útiles para sus propósitos, para sus planes. Entonces, eh, cuando nosotros somos desobedientes y que realmente no aprobamos, digamos, esa circunstancia, pues entonces simplemente pues estamos viendo que se está perdiendo el propósito, estamos perdiendo el enfoque que el Señor nos quiere mostrar. Muchos de los hombres o de las personas que de pronto nunca creyeron fue porque perdieron el enfoque. En el caso, digamos, comparado entre Pedro y Judas. Pedro, pues, él, aunque fue probado, que el Señor se lo había advertido, él le falló a Dios, pero más adelante el Señor lo restauró y lo recuperó. Pero en el caso de Judas, él realmente fue desaprobado totalmente porque él mismo no quiso creer, él mismo quiso apartarse de Dios, no quiso venir a pedir perdón, arrepentirse de su pecado, pues simplemente pues se perdió este varón, se perdió este hombre, porque tuvo una decisión mala que tomó. Voy a ir allí a Josué 1, 6 y 7, vemos lo que nos dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a sus padres, que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, vemos que es un mandato prácticamente que aquí Josué, el Señor le mandaba a Josué que se esforzara y fuera valiente, que él era el único que podía en ese momento tomar el liderazgo que había dejado Moisés y que de esta manera pues él era el único que también podía repartir esta tierra como heredad a las tribus, a las 12 tribus de Israel. Y el Señor le había encomendado una tarea y le dice que se esfuerce y que sea valiente. En el versículo 8 también le dice que nunca se aparte, ¿cierto?, de ese libro de la ley, sino que haga conforme en él está escrito, para que medite de día y de noche, ¿cierto? Y para que guarde y haga todas las cosas que él ha mandado, todas las cosas que Dios ya le había dicho a Moisés, pues que él tenía que prácticamente guiar a este pueblo a través de esta ley que les había dejado a los pueblos de Dios. Y aquí es donde empieza Josué a caminar en obediencia y a guiar este pueblo también hacia la obediencia. Y acordémonos de que Josué fue un hombre que prácticamente tuvo que ver milagros, pero actuando. Él prácticamente vio cuando Moisés, mientras que Moisés vio que el mar se abría para que pasaran todo el pueblo de Israel, él vio que primero las aguas se abrieron. Mientras que Josué allí en el capítulo 3, cuando se abre el Jordán, prácticamente el Señor le dice que los sacerdotes tienen que pararse sobre el agua, que tienen que empezar a caminar para que el agua se vaya abriendo. Y a medida que los sacerdotes van caminando con el arca del pacto, pues las aguas se van abriendo. Entonces, a medida que él avanzaba, pues era que las aguas se abrían. Mientras que Moisés sí vio el milagro primero y después ahí sí cruzó por el mar. Entonces, aquí es donde vemos que es una fe que ya es de actuar, ya es una fe de compromiso, es una fe que verdaderamente tiene que ir comprometida. Entonces vemos como Josué tuvo una fe todavía más grande que la de Moisés, porque él tuvo que actuar primero para poder ir viendo los milagros de Dios. Entonces él tenía que ir a conquistar pueblos, ciudades, pero él tenía que actuar, él tenía que primero, para ver la gloria de Dios, tenía que ser obediente. Y esta obediencia fue la que lo llevó a ser este hombre que el Señor prácticamente levantó como líder para Israel. Entonces, la Biblia enseña que todo lo que hagamos para el Señor, pues es la obediencia. Todo lo que hagamos para el Señor es porque estamos haciendo caso a su palabra. Entonces, allí en Colosenses, voy a ir a Colosenses 3:23. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 3:23 dice acá: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, todo lo que hagamos, dice todo, o sea, todo lo que pretendamos hacer
ya sea con nuestra vida, con las vidas de los que nos rodean, con nuestra misma familia, todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. Si usted tiene un trabajo, de pronto puede ser un trabajo que es muy esclavizante y que usted se siente ya agobiado con ese trabajo, pero si usted lo hace para el Señor, va a sentir paz, va a sentir prácticamente que el Señor le ayuda, va a sentir que todo lo que usted está haciendo lo hace para el Señor y no para los hombres. Entonces aquí es donde vamos a ver que lo vamos a hacer con excelencia, lo vamos a estar haciendo con excelencia, porque no lo estoy haciendo para mi jefe ni para que las personas me vean, lo estoy haciendo es para que Dios me vea, que yo actúe en obediencia y que al mismo tiempo ya en actuar en obediencia yo estoy dando testimonio de lo que es el Señor, de lo que es la obediencia y lo que es realmente querer servir a un Dios vivo y hacerlo con excelencia. Por eso la diligencia y la excelencia es muy importante en nosotros como hijos de Dios. Entonces, no tenemos que buscar la aprobación humana. De pronto que nos halaguen los hombres o que de pronto nos vean lo inteligentes que somos o lo dedicados que somos. Lo importante es que lo vea Dios. Lo importante es que Dios vea que realmente nosotros somos hombres que quieren hacer las cosas para agradarle a Él. Entonces, uno de los desafíos más grandes para nosotros como individuos, como hombres, es tomar buenas decisiones en este mundo que está tan perdido, tan lleno de circunstancias que nos rodean y nos hacen caer en tentación. Pues lo importante es tomar unas decisiones. A veces tomamos el camino más fácil y pues por eso es que somos tentados y caemos en pecado, porque tomamos el camino más fácil. Entonces, podemos saber que, o sabemos que hay circunstancias o decisiones que tenemos que tomar que son trascendentales para su vida. Cada día nosotros estamos sembrando en nosotros, estamos sembrando. Y todo lo que hagamos, por eso dice aquí en esta palabra, que lo hagamos para el Señor, que si lo hacemos para Él lo vamos a hacer con excelencia. Pero si lo hacemos para los hombres, dice que el que siembra para la carne recogerá, ¿cierto? O segará corrupción. Entonces tenemos que hacer para que el único que nos apruebe sea Dios y que cada circunstancia o problema que prácticamente lo demos por hecho en manos de Dios. Entonces dice acá, el problema que es el del corazón. Entonces ese es el problema que tenemos todos nosotros como hombres, el del corazón. Aquí en Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso, ¿cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces, como somos hombres de emociones, hombres de sentimientos, hombres que somos guiados por emociones, pues a veces nos equivocamos, a veces queremos las cosas más rápido de lo que verdaderamente es, a veces queremos aparentar o queremos de pronto dar una apariencia de que lo sabemos todo o una apariencia de que somos muy grandes o muy titulados y a veces caemos porque las emociones nos llevan a eso, a ser, y el corazón mismo, que es donde se maquinan las emociones, de donde salen todas las emociones, donde sale todo lo que hay dentro de nosotros, pues nos hace caer, nos hace prácticamente ser tentados, y si caemos en tentación pues vamos a pecar, vamos a caer en pecado. Entonces sabemos que nosotros tenemos que tener un parámetro, una guía, y esa guía o ese parámetro o ese enfoque debe estar en el Señor Jesucristo. Por eso dice en la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es que tenemos que mover los ojos, no en los hombres, no en nada de lo que hay en este mundo, porque este mundo nos falla, porque este mundo nos guía, y más hoy, a través de las redes sociales, a través de tantas cosas que salen en las redes sociales, pues hay engaño, y nos engañan y nos llevan a que nos perdamos, a que perdamos el rumbo, el propósito que verdaderamente Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ya hablando de lo que es un obrero aprobado, fijemos lo que Pablo les oraba intercediendo por los filipenses, y mire lo que él oraba por los filipenses. Voy a ir allá a Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, él estaba orando por ellos,
para que esa obra que había empezado el Señor la perfeccionara, para que ellos fueran perfeccionados. Y perfeccionados precisamente ¿cómo? Pues a través de esas pruebas, de esas circunstancias difíciles que vivíamos o que vivimos todos y cada uno de los cristianos en este mundo, porque vamos en contra de este mundo. Y si vamos en contra del mundo, pues tenemos que sufrir aflicción, ¿cierto? Tenemos que sufrir circunstancias. Si no fue fácil para el Hijo de Dios, si no fue fácil para nuestro Señor Jesucristo, mucho menos va a ser fácil para todos nosotros querer vivir una vida en santidad, una vida dedicada a Él, una vida que prácticamente le dé la gloria a Él. De todo lo que hagamos tiene que darle la gloria a Él. Entonces, Pablo oraba de que Dios era testigo cómo los amaba y cómo quería enseñarles, cómo quería guiarlos y cómo quería mostrarles a Dios, siendo Él mismo testimonio y mostrarles que ellos también podían hacer y que el sentir de Él era que se perfeccionaran en Dios, que efectivamente llegaran a crecer, a tener un crecimiento tal que pudieran llegar a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, allí es donde empezamos a ser probados y aprobados por Dios. Entonces, aquel que todo creyente, o nosotros todos, en determinado momento pues vamos a ser recompensados. Todo lo estamos haciendo por recompensa, no lo estamos haciendo de pronto porque la salvación ya el Señor nos la dio. La salvación, porque muchos luchan o creen luchar por su salvación y que de pronto no pierdan su salvación y se mantienen de pronto desesperados o angustiados de que van a perder su salvación, pero realmente la salvación ya el Señor nos la dio, ya Él pagó un precio por nosotros. Y si usted le recibió en su corazón, en su vida, si usted ya ha nacido de nuevo, pues ya es un hijo de Dios. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es que ese fruto que empecemos a dar, como lo decía aquí Pablo orando por los filipenses, eran frutos de verdaderamente arrepentimiento, un fruto que verdaderamente demostrara que era un hijo de Dios y que como estaba persuadido de que esa obra que el Señor iba haciendo la iba a perfeccionar, entonces cada uno de ellos iban a ser perfeccionados en la gracia del Señor y que cada día iba a mostrarles el camino perfecto para que crecieran. Entonces, Pablo dice que la mente juega un papel muy importante en nosotros, porque si nosotros decidimos, y acordemos de que todos tenemos decisiones que tomar, y las decisiones son de seguir al Señor Jesucristo o de rechazarlo. Esa es una decisión importante. Pero si usted ya lo recibió, entonces va a empezar a ver una obra en usted, va a empezar a crecer el Espíritu Santo en usted, va fortaleciéndolo en su Santo Espíritu, va fortaleciéndolo a usted y usted va creciendo, usted va dominando las tentaciones, va dominando todo esto que la carne lo hace a uno pecarlo o llevar al pecado, pues esto se va a ver fortalecido. Y como dice allí en Mateo, el Señor nombraba lo de los talentos y decía que Él nos da talentos, nos da dones, talentos, y nos da todas estas cosas para que por medio de estas cosas lo adoremos a Él, lo glorifiquemos, para que por medio de Él, de estos talentos, otros sean edificados a través de nosotros, otros puedan ver la gloria de Dios en nosotros y así mismo también quererle seguir. El mismo Pablo se tomaba como ejemplo, él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, eso es lo importante, ser buenos creyentes, ser creyentes aprobados. Y primero, probados para que seamos aprobados. Entonces, todo esto lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces, quiero ir a otro versículo que está allí, en el versículo 11, en el Filipenses 1, pero en el versículo 11, dice aquí, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, como este versículo nos dice que llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, esa justicia, ese fruto de justicia es la que prácticamente nosotros, después de ser creyentes, empezamos a ejercer cada día. Y cada día empezamos a vivir como si fuéramos el mismo Señor Jesucristo en esta tierra, como si fuéramos hombres que tienen esa presencia de Dios en nosotros. Entonces, dijo el Señor Jesucristo allí en Juan 7:38, dijo que el que quiere venir en pos de mí, ¿cierto? El que quiere creer en mí, dice que de su interior
correrán ríos de agua viva. Es porque el Espíritu Santo iba a venir a todos aquellos que creyesen en Él. Entonces, si usted hoy quiere y desea creer en el Señor Jesucristo, y si este mensaje ha traído a usted convencimiento de pecado, de justicia y juicio, sepa que Dios le ama mucho, sepa que Dios, todo lo que hizo en esta tierra, todo lo que vivió, lo que sufrió, fue porque Él tenía que ser probado y ser aprobado por el mismo Padre. Porque por eso era que el Señor Jesucristo, o el Padre lo pasó al Señor Jesucristo por esta tierra, porque tenía que venir a vivir como nosotros los hombres, tenía que padecer, tenía que prácticamente ser lleno del pecado de nosotros para poder así mismo también ser ese hombre que necesitamos nosotros como Salvador. Y Él es nuestro Salvador, gracias a que pasó por estas pruebas, pasó por esta circunstancia difícil, pero también llegó a ser resucitado, llegó a salir victorioso de la cruz del Calvario. Entonces, lo importante es que usted que escucha o que ve este mensaje, que usted crea que Jesucristo le ama y que Él hizo todas estas cosas fue porque nos amaba, porque no quiere que un día lleguemos a un lugar de condenación, allí a un sitio de perdición, porque dice que el lago de fuego es algo tremendo, allí es donde va a ser al final de todo lanzado el falso profeta, y Satanás, sus ángeles y prácticamente todas aquellas personas que no quisieron creer, en determinado momento recibieron el mensaje y lo rechazaron. Pero hoy usted tiene la oportunidad de creer en Cristo, de entregarle su vida, de pedirle que lo bautice y lo llene con su Santo Espíritu. Entonces, si usted quiere realmente venir a Él, quiere venir realmente a ejercer esa fe para que también el Señor comience una buena obra en usted, pues simplemente arrepiéntase de su pecado, simplemente ahí donde usted está, cierre sus ojos, deje que la misma presencia de Dios lo inunde y dígale arrepentido y sinceramente de corazón, dígale al Señor, Señor, yo te pido perdón por mi pecado. Sé que he pecado, sé que he hecho lo malo, sé que he caído hasta lo más bajo de este mundo, pero gracias a esta palabra y a esta esperanza que tú me das, puedo venir a ti arrepentido, porque tú dices que me perdonas. Quiero pedirte perdón, quiero que lleves mis pecados allí a la cruz del Calvario. Gracias por pagar por ellos, gracias por morir por mí. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu para poderte servir para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración, una simple oración sencilla de arrepentimiento, pero eso sí que la haya hecho con todo su corazón y con el deseo de cambiar, con el deseo de darle gloria a Él, porque gracias a Él es que podemos obtener una salvación y hoy es el día de salvación, dice en la palabra de Dios. Hoy usted pudo tomar esta decisión y como hablábamos de las decisiones, son muy importantes, son trascendentales en la vida de cada uno de nosotros. Un día yo tuve que tomar esa decisión y la tomé y no me arrepiento en los años que ya llevo con Cristo. No me arrepiento porque ha bendecido mi vida y que ahora yo quiero que otros conozcan de esta verdad. Ahora yo quiero que otros vengan al conocimiento de esta verdad y que así cada familiar, cada amigo, cada vecino, cada persona que le prediquemos y que en algún momento tome esta decisión y muera, vamos a tener esa plena seguridad y esa satisfacción que va a partir con el Señor confiadamente y que no va a ir a un lugar de tormento, como también la Biblia nos lo expresa. Entonces, yo le doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que me dio de traerle un mensaje a usted y voy a orar por usted, voy a orar por su vida, para que el Señor sea sellando esta palabra en su mente, en su corazón y trayendo vida a su vida. Entonces, yo le doy gracias al Señor. Entonces, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que me diste, Señor, de traer este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que decidieron hoy recibirte en su corazón, Señor. Llénalas de ti, llénalas de tu presencia. Gracias, Señor, porque solo tu palabra, Señor, trae el verdadero nacimiento, el verdadero convencimiento. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, es el que sella con tu poder, con tu gracia bendita y trae convencimiento de pecado, justicia y juicio a las vidas y a las almas, Señor, porque son tuyas, Señor. Yo te doy gracias por cada hombre, por cada varón. Trae bendición, trae, Padre amado, a cada aflicción que estén viviendo, a cada necesidad,
súplelas en su momento y de acuerdo a tu voluntad. Yo te doy a ti gracias en el nombre de Jesús. Amén. También te doy gracias, te pido por las personas que aún conociéndote, Señor, están pasando por circunstancias difíciles. No sabemos en qué momento, Señor, el enemigo también viene a distraer, viene prácticamente a traer pruebas y circunstancias, pero todo lo permites tú para que crezcamos, porque quieres sacar lo mejor de nosotros. El enemigo siempre quiere sacar lo peor de nosotros, pero tú quieres sacar lo mejor de nosotros. Yo te doy gracias, amado Señor, por aquellos hermanos que se encuentran tal vez en cárceles, en hospitales, en geriátricos, bueno, en diferentes circunstancias que podemos obtener en este mundo, pero gracias porque tú venciste y nos diste la victoria. Te doy gracias por ese triunfo que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén y amén.